Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, hay una inquietud. Que por qué Dios se llevó a Elías vivo, pastor. Sería muy importante que fueran donde Dios y les preguntaran, porque eso no lo puedo responder yo. Sería muy Dios es soberano, ¿cierto? Él hace lo que quiere. No, Pero sí. ¿por qué? Ahí sí, Dios es soberano, complicado. ¿cierto? Él hace lo que Bueno. quiere. Están las preguntas. Hay una persona que nos escribe desde Segovia, Antioquia, y dice, si me caso por la notaría y no hago ceremonia en la iglesia, ¿sí estoy casado ante Dios? Sí está casada ante Dios, porque el matrimonio, según la Biblia, es avalado por la ley. Eso es lo que dice el capítulo 7 de la carta a los romanos. La mujer está sujeta por la ley al marido. Mientras él vive. Claro. Y ustedes van a encontrar que el matrimonio nunca fue de carácter religioso, sino de carácter civil. Por eso ustedes no encuentran a Aarón hablando sobre los problemas matrimoniales, sino al legislador, a Moisés. Bueno, hay una pregunta y está basada en Génesis capítulo 3, verso 1, donde dice que la serpiente dijo a la mujer. Entonces la inquietud es, pastor, ¿es que la serpiente habló? Creo que las interpretaciones que las personas hagan con respecto al pasaje, pues como ya hemos dicho, están muy sujetas a aquello que llamamos subjetividad. Entonces eso ha dado pie para que hayan cualquier cantidad de interpretaciones. Yo motivaría al lector de la Biblia a que crea como está escrito ahí. Yo no puedo dar una explicación diferente a la que está ahí. ¿Qué es lo que se plantea? Que Satanás se pudo haber personificado. Aclaro que cuando yo hablo así, Satanás se pudo haber personificado, me estoy refiriendo a un concepto personal. La Biblia no dice otra cosa diferente, sino que la serpiente engañó a la mujer. Eso es lo que la Biblia dice. Todo lo que usted le ponga de ahí para allá, pues es simplemente su pensamiento. Y como es su pensamiento, también podía otro pensar diferente. Entonces es muy complicado. El llamado es a creer a Dios como dice la Escritura. Así dice la Biblia. Yo le motivaría para que crea y no busque especulaciones que muy posible pueden generarle confusión. Y hasta desubicarlo en razón a lo que usted cree. Sigamos. Amén. Ya, es que teníamos un problema con el sonido, así que a todos nuestros oyentes les pedimos disculpas. Se escuchaba un poco de reverberación, sin embargo ya lo pudimos organizar muy bien. Dice, una pregunta, pastor, mi esposo falló en el sustento de nuestro hogar. ¿Puedo volverme a casar? Mi nueva pareja es muy responsable. Hay que mirarlo desde dos aspectos. Uno, si el problema de su matrimonio se dio antes de ser convertidos. Es decir, se casaron siendo inconversos y se divorciaron siendo inconversos. Al llegar a la iglesia no va a tener ningún problema para volverse a enamorar y casarse. Pero si ellos se casaron siendo creyentes y luego se divorciaron siendo creyentes y ella dice o lo justifica a través de que el esposo le faltó con el sustento, pues es muy importante que quien pregunta tenga en cuenta que la iglesia no va a avalar una separación ni un nuevo matrimonio simplemente porque la persona diga eso. Hay que hacer un juicio y ese juicio se hace a través de una solicitud o una demanda que debe de colocar ella ante el tribunal eclesiástico y reunir una cantidad de requisitos. El tribunal y la red de familia investigarán el caso y después de un análisis muy minucioso y ajustándose a lo que la palabra de Dios enseña, tomarán una decisión. Entonces, ¿qué le diría yo a esta persona? Que lo que tiene que hacer es, si no era convertida cuando se casó y no eran convertidos cuando se divorciaron,
no va a tener ningún problema. Llegue a la iglesia, ríndase al Señor, recíbalo como su Salvador personal, se entiende que por el nuevo nacimiento su pasado no existe. Pero si al contrario fue casada en la iglesia y se ha divorciado dentro de la iglesia, es bueno que tenga en cuenta que para unas nuevas nupcias tendrá que contar sin duda alguna con el aval que emita el tribunal eclesiástico, porque en caso de que se llegase a casar y un pastor le hiciese ceremonia, el pastor estaría en gravísimas dificultades, porque reglamentariamente ningún pastor puede oficiar ceremonias a un divorciado sin tener el certificado o el fallo que emite el tribunal eclesiástico. Sigamos, hermana Mercedes. Pastor, mi hermana fue bautizada en el nombre del Señor Jesús, pero ella vive en unión libre. Su pareja es inconversa, no es bautizada, y ahora quiere casarse. ¿Se puede casar? Si ella es libre y él es libre, no tiene ningún problema. Lo que sí es bueno que ella entienda es que está en pecado. Exacto. Más allá de que diga que es bautizada, está en pecado. Porque ningún creyente que diga que es bautizado puede estar viviendo en unión libre. Amén. Si ella es libre y él es libre y pueden casarse, háganlo. Porque al final, los seres humanos tenemos que aprender a entender lo que está escrito en la carta a los Hebreos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancillas. Y dice, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Amén. Sigamos, Sí, pastor. señor. Dice, quisiera que me explicaran por favor la cita bíblica de Romanos 5:14. Quiero saber cuáles fueron quienes no pecaron. Romanos. Romanos 5:14. Dice, pastor, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, la pregunta le está diciendo, es decir, la pregunta está fuera del contexto, porque cuando dice cuáles fueron los que no pecaron, la Biblia no está diciendo ahí que no hubo pecado, lo que está diciendo es que no pecaron de la misma manera que pecó Adán. ¿Ya? Y plantea un lapso de tiempo, desde Adán hasta Moisés. No habla de un pecado antes de Adán, ¿cierto? Entonces dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, inclusive en aquellos que no pecaron de la misma manera que pecó Adán, pero pecaron de otras maneras. Sí, señor. A ver, es que el pecado es como un virus que se muta, ¿sí? Entonces, el primer pecado es la desobediencia, y después de la desobediencia se desencadena un sinnúmero de expresiones del pecado en diferentes campos, como es el homicidio, como es el adulterio, como es la fornicación, como es la avaricia, como es la mentira, como es la idolatría. Entonces, no pecaron de la misma manera que Adán. ¿Quiénes? Sus descendientes, pero pecaron de otra manera. Y la muerte reinó sobre ellos sin saber ellos que lo que hacían era pecado por una razón, porque no había ley. Y donde no hay ley, no se culpa de pecado. Eso es lo que está diciendo el texto. Amén. Pastor, si una pareja se casan por la Iglesia Católica y nunca registraron el matrimonio, que si están legalmente casados. Están legalmente casados. Lo que ella o él o ambos deben de hacer es ir a la oficina del registro civil y con el acta de matrimonio que le ha entregado el despacho parroquial, deben de protocolizar su matrimonio, su acta de matrimonio. En caso de que no existe el acta del matrimonio, pero usted sabe que ese día hubo testigos y que usted se comprometió con un hombre y con una mujer ante Dios y ante la autoridad en ese momento, lo que usted tiene que hacer es conseguir 2 o 3 testigos e ir a un juzgado civil o inclusive a la misma notaría y
levantar un extrajuicio en el cual usted, avalado por los testigos, certifique que efectivamente es casado. Y de esa manera protocolizar su matrimonio. Sí, señor. Dice, pastor, estoy casada por lo católico, me separé hace 7 años y me convertí al evangelio. No estoy casada por lo civil, ¿me puedo casar nuevamente? Ella tendrá que hacer un trámite ante la ley, porque ella está casada. Y debe de hacer ese trámite ante la ley para que la ley le defina su condición natural. Sí, señor. Amén. Pastor, ¿qué quiere decir la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque la verdad no entiendo bien. No sé, ¿qué es blasfemar? ¿Qué quiere decir la palabra blasfemia? ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Si usted le viene el Evangelio que le ha generado la inquietud, encuentra que la blasfemia contra el Espíritu Santo, de la cual Jesús habló, se refiere a que unos señores le atribuyeron a Satanás el milagro que Jesús había hecho en una persona. Entonces, las blasfemias contra el Espíritu Santo es cuando Dios hace una obra y yo de una manera imprudente se la atribuyo a Satanás. Por eso fue que Jesús dijo, cualquier pecado le será perdonado al hombre, menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Dice, no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y todo porque Jesús ha liberado a un endemoniado y los que están allí dicen, echa los demonios fuera por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Y Jesús ha dicho, y si yo lo hago así, ¿por quién lo hacen ustedes? Y le da una enseñanza interesante acerca de que un reino dividido no puede prevalecer entre sí. Y entonces se desprende ya la definición de lo que es blasfemia. Blasfemar es atribuirle a Satanás una obra que solo Dios ha hecho. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sigamos. Pastor, nos preguntan por aquí, Dios les bendiga, ¿qué diferencia hay entre el Seol, el Hades y el infierno? Son términos que están relacionados con sepulcro, pero en el campo material. También están relacionados con lo que hoy la gente comúnmente llama bóvedas, yo qué sé, tantas cosas. Pero hay una connotación espiritual que es la que posiblemente puede generar confusión en las personas. Seol quiere decir sepulcro, Hades quiere decir sepulcro, ¿cierto? El mismo término infierno está relacionado con el sepulcro. Hay una connotación espiritual y es que cuando las personas llegan allá, la eternidad ya está definida. Es decir, cuando yo muero, debo de saber antes de irme qué me espera en la eternidad. ¿Sí? Y cuando uno lee el Salmo 6, descubre lo que el salmista decía: sáname, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y cuando vas al libro de Eclesiastés, descubres que los muertos nada saben, ni tienen más paga por su trabajo. Su odio y su amor son puestos en el olvido. Job decía, los hijos serán elogiados y él no lo sabrá, o serán humillados y lo ignorará. Cuando la muerte llega, la eternidad se define. Entonces, el sepulcro le está diciendo al hombre, llegó al lugar de donde no hay manera de regresar. Y dependiendo de lo que haya hecho, así será su juicio. Amén. Sigamos. Pastor, hay una inquietud y es, mi esposo se hizo la vasectomía. ¿Podríamos hacer una inseminación? ¿Está bien? Eso tuvo que pensarlo antes de hacer la vasectomía. Por eso las personas tienen que aprender a ser objetivos en las cosas. En las charlas que nosotros como pastores damos,
a las parejas que se van a casar, una de las temáticas que se le coloca como tarea a quienes se van a casar es informarse sobre todos los métodos anticonceptivos, y no solamente informarse acerca de cuántos hay, sino cuáles son los efectos positivos y negativos y cuáles son irreversibles. Y casi siempre se les aconseja a las personas que busquen el menos nocivo para la salud y el que menos afecte el cuerpo, como en el caso de la vasectomía, y otra en la mujer, que de alguna manera está relacionada con la mutilación del cuerpo. Las personas tienen que pensar muy seriamente antes de y no después de. Bíblicamente la inseminación no es viable. La iglesia no la considera, o por lo menos en estos 50 años que llevo de convertido, nunca he visto que la iglesia avale tal comportamiento. Amén. Amén. Dice, Dios les bendiga, pastor. Quisiera por favor que me explicase el texto que aparece en Génesis 49, 27. Pues ahí sí es complicado, ¿no? Cuando nos mandan aquí a... Pero vamos a leer, ¿49 qué? Génesis 49, 27 dice de la siguiente manera: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Pero es que la persona que hace la pregunta debe leer desde el versículo 1. Son bendición profética de Jacob a sus hijos. Resulta que en esa cultura, el padre de familia, antes de morir, llamaba a cada uno de sus hijos y daba una bendición de diferente manera. Léase todo el pasaje y va a encontrar que la bendición para cada uno de los hijos de Jacob fue diferente. Entonces, aquí lo que le está diciendo a Benjamín, el verso ¿qué? 29. ¿Sí es así? 27, 49, 27. Mire, es que vale la pena que leamos unos 2 textos atrás. Mire lo que se dice de... Desde el 26. Sí, digamos desde el... A ver, sí. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. O sea, está diciendo que las bendiciones del padre son mayores que las bendiciones de los abuelos. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Sí. Hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos, refiriéndose a José. Luego viene a Benjamín y le da la bendición para él en orden profético. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus. Está hablando de la función que desempeñará Benjamín en el desarrollo de su vida como patriarca y como tribu. Simplemente es a eso a lo que se refiere. Y que está dado como bendición para él por parte de Jacob. Amén. Pastor, ¿cómo puedo recuperar la unción y la comunión con Dios? Si te volvieres a mí, yo te restauraré. Amén, amén. Y dice, si te volvieres a mí, delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El hombre que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá el alma del tal para que no vaya a parar con los que van a los sepulcros. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Que cuando una persona ha pecado contra Dios, pues automáticamente el Espíritu Santo no puede estar en un vaso sucio. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Lavar el vaso. Y usted sabe cómo lo hace. ¿De qué manera? Bueno, según Juan en su capítulo 2 de su primera carta dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ezequiel capítulo 18 se lo explica mejor, cuando hace o informa o enseña acerca de los dos comportamientos del hombre. Uno, cuando el hombre se comporta bien con Dios y se aparta, todo lo bueno que hizo no le será tenido en cuenta. Y dos, cuando el hombre que se ha apartado regresa arrepentido, entonces dice la Biblia, sus pecados pasados no le serán tenidos en cuenta. ¿Cómo recupero yo mi unción? Reconciliándome con Dios, reconociendo mi pecado, tomando la decisión de dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno, acogerme a la gracia de Dios para salvación y permitiendo que la obra justificadora de Dios en Cristo a mi favor se haga real. ¿Y cómo se da? Cuando yo acepto el perdón de Dios y aparte de eso, yo mismo me perdono. Muchas personas se les dificulta tener esa verdadera restauración. Porque ellas mismas no se perdonan. Porque ellas mismas no se perdonan. Exacto, sí. Y eso sucede por dos razones. La primera, porque Satanás siempre está ahí para acusar al creyente. Y la segunda, porque el creyente no tiene el conocimiento suficiente como para decir a ese mensaje negativo, nada tienes que hacer en mi vida, yo soy justificado por la fe y Cristo ya me perdonó, soy una nueva criatura. Amén. Sigamos. Pastor, nos dice, tengo una pregunta, pastor. Yo estuve casada dentro de la iglesia, me casé y estuve casado durante 8 años. Nos separamos hace 21 años y él ya tiene su pareja, se casó nuevamente y yo sigo sola. ¿Puedo casarme? Ahí la persona tiene que pensar lo que hemos dicho repetidas veces. Más allá de que él esté casado y no sabemos cómo se dio, si estando divorciado o no divorciado. Si él está divorciado y se casó y no teme a Dios, allá él. Pero usted es una mujer temerosa a Dios. Yo le recomendaría que acuda al tribunal eclesiástico y pida la asesoría necesaria, que ellos le definirán su situación. Amén. Pastor, hay una pregunta, dice, Dios les bendiga. Pastor, quisiera saber si es pecado que evada la predicación, porque siento que no tengo el don de palabras. Bueno, lo que pasa es que eso tiene una connotación muy importante, porque desafortunadamente la tradición de la iglesia, y sé que eso de pronto va a sonar raro, pero la iglesia de alguna manera tiene tradición. Se piensa que predicar es solamente pararse frente a un auditorio y exponer un tema. Pero bíblicamente la predicación está demarcada de diferentes formas. Yo puedo predicar con mi testimonio. No se pone una luz debajo del almud, sino que se pone encima para que alumbre a todos. Así alumbre vuestra luz, vuestro testimonio, delante de los hombres para que glorifiquen a Dios por su buen vivir. O sea, usted puede predicar sin palabras. 2, usted puede predicar compartiéndole a su vecina los favores que ha recibido de Dios. ¿Ya? Testificándole acerca de las maravillas que Dios ha hecho, que Dios hace y que Dios puede hacer en la vida de las personas que crean. No necesariamente tiene que ver con pararse frente a un auditorio y exponer un sermón. Amén. Así que todos los cristianos estamos llamados a predicar. No solamente a través de un discurso, sino a través de una charla muy coloquial, como también a través de nuestro testimonio. Sí, pastor, porque yo creo que una persona puede predicar con su vida, ¿verdad? Así es. Porque un cristiano, o sea hombre o mujer, pueden predicar muy hermoso, pero vivir muy mal. Hay unos ejemplos en la Biblia, hermana Mercedes, que vale la pena que las personas tengan en cuenta. La Biblia no habla del ministerio arrollador de Jacobo. No habla. Era un hombre que permanecía en la casa de Dios, pero no era un evangelista. La Biblia no lo menciona como un maestro, como un orador.
que sí hace mención de un Pedro, de un Esteban. Entonces, ¿Jacobo era menos que ellos? No, cada uno cumple un rol en el cuerpo de Cristo. Usted lo que tiene es que llevar a cabo todo ese potencial que Dios ha puesto en usted dentro de la iglesia, que a lo mejor no sea el de ir a llevar el mensaje como Pedro o como Pablo, ¿sí? Pero que sí sea el de presidir con solicitud, o el de repartir con generosidad, o el de enseñar a los niños. En fin, hay tanto que hacer en la obra de Dios. Y Dios tiene para cada función un miembro en su cuerpo. Y los cristianos debemos de permitir que la obra de Dios se perfeccione a través de nosotros, desarrollando ese talento o ese don que Dios ha puesto en nuestra vida. Sigamos. Pastor, nos preguntan acerca de la visión que tuvo el apóstol Pablo en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Capítulo 16 del versículo 6 al 10 habla acerca de una visión que él tuvo de un varón macedonio. Y ellos enseguida se dirigieron a Macedonia. Preguntan si ese varón era el carcelero de donde estuvieron encerrados con Pablo y Silas. Si yo le dijera que sí o le dijera que no, lo estaría engañando. La Biblia solo habla que fue una visión de un varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. Sí, señor. Es una visión como la que tuvo Cornelio, según Hechos 10, o como la que tuvo Pedro. Visiones a través de las cuales Dios buscaba llevar a cabo su proyecto salvífico en determinado lugar y a través de. Aquí va a ser igual. Pastor, ¿qué diferencia hay entre la fornicación y el adulterio? La fornicación es una palabra más amplia que el adulterio. El adulterio está inmerso en el término fornicación, que viene de una raíz griega que es porneía, que está relacionada con todas las prácticas sexuales que están al margen de lo que Dios ha establecido. ¿Ya? Entonces la palabra fornicación viene del griego porneía, que reúne cualquier cantidad de pecados sexuales, los cuales no, como te dijera, que van al margen de lo establecido por Dios. El sexo es sagrado, pero dentro del matrimonio. Ya fuera del matrimonio, cualquier práctica sexual se le llama fornicación. Como también tiene una connotación en lo relacionado a Dios. Y se trata de cuando la persona cambia a Dios por adorar los ídolos. A eso también se le llama fornicación. ¿Claro? Sí, señor. Sigamos. Nos dicen, mi pastor, el Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, así dice la persona que pregunta. Es la primera resurrección. La pregunta es, ¿de qué muertos habla y de cuál resurrección? Si lees bien desde el verso primero, vas a encontrar que es un fenómeno que se da después del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a poner en orden. Si usted lee bien la Biblia, dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre él. Si lees la carta a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, vas a encontrar que dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Tengamos en cuenta que si habla de primero es porque hay un después. Hay otra cosa después. En este caso, usted debe de saber que se hace el juicio de las naciones vivientes según San Mateo 25, 31 en adelante, y se establece el reino de Dios, como lo menciona aquí en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró,
y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Observe que está hablando del reino. Sí, señor. Después de que termine el reino, viene entonces una revuelta contra Dios. Y, según dice la Escritura, entonces ya aparece el juicio ante el gran trono blanco, donde van a aparecer todos los muertos grandes y pequeños, desde Caín hasta el último Sí, señor. de los hombres que murieron sin Cristo, sin salvación, sin haber aceptado el plan salvífico de Dios en cada una de sus dispensaciones. Van a resucitar para luego ser juzgados y entonces recibir el veredicto final. Amén. O sea, estos otros muertos están relacionados con aquellos que nunca obedecieron a Dios. Sigamos. Amén. Pastor, un simpatizante nos dice, ¿es verdad que solamente con una oración de fe yo puedo ser salvo? ¿No tengo que bautizarme? Por favor, pastor, explíqueme. Es un concepto equivocado quien le haya hablado de esa manera. Porque la Biblia tiene unas normas. Léala San Marcos capítulo 16, del verso 15 en adelante. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Hay un proceso para la salvación. Número 1, debo de oír el Evangelio. Número 2, debo de creer al Evangelio. Número 3, debo de expresarlo a través del bautismo. Cuando yo oigo al Evangelio, creo al Evangelio y me bautizo, la Biblia dice, soy salvo. En ninguna parte dice la Biblia que por una oración de fe las personas se salvan. Eso ya es un concepto religioso. Sí, señor. Nada tiene que ver. Usted puede estar muy cerca como Nicodemo. Si lees el capítulo 3 del Santo Evangelio según San Juan, hay dos palabras que me apasionan ahí. Una que dice, no puedes ver, y en la otra, no puedes entrar. ¿Y cuál es la diferencia? Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Hay muchas personas que están apenas viendo el reino, pero no han entrado a él. ¿Y cuáles son esas personas? Que tienen conocimiento de que el Evangelio es la verdad, que saben que necesitan un arrepentimiento, una conversión, que además Dios les ha probado su realidad, su existencia, a través de obras maravillosas en la vida de otros y en su propia vida. Sin embargo, él con el conocimiento es renuente y no decide su vida para Dios. Esa persona pudo ver muchas cosas, pero no entrar. Y así se han muerto muchos. Para entrar, la persona debe de reunir las demandas divinas. ¿Cuáles son? Hechos capítulo 2, verso 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ese es el proceso. Y además de llevar a cabo esas tres cosas tan importantes como es arrepentimiento, bautismo y llenura del Espíritu Santo, hay una cuarta que no puedes desconocer y es perseverar en santidad hasta que Cristo venga o hasta que la muerte lo llame. Amén. Sí, señor. Pastor, nos hacen una pregunta, dice, pastor, ¿es verdad que el libro de Job es más antiguo que el libro del Génesis? No tanto ¿cómo te dijera? Lo que pasa es que el Pentateuco, ojo, es bueno que las personas comprendan que el Génesis se ha escrito miles de años después del Génesis. ¿Ya?
es muy importante que las personas tengan en cuenta eso. Por ejemplo, el Génesis se escribió aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Es decir, los eventos de la creación se habían dado 2600 años antes. Sí, señor. Según este orden. Eso quiere decir que en 2600 años existió Job y otras generaciones, y que ese escrito pudo haberse dado en ese tiempo, pero que no aparece en el orden de la Biblia, porque la revelación de Dios a Moisés es retroactiva, mostrándole el orden de todas las cosas. Y luego los que tuvieron la posibilidad de encontrar los escritos fueron ubicándolos en el momento y tiempo que fueron encontrándolos. Sí, señor. Pudo ser escrito antes del Génesis, porque recuérdese que el Génesis fue escrito 1450 años antes de Cristo. Y a Cristo, según el orden cronológico, hay 4000 años. ¿Qué sucedió en esos 2600 años? Bueno, parte de eso lo recopila el libro de Job, la vida de Job. Pastor, ¿es cierto que el diezmo y las ofrendas no son una doctrina para la salvación? Mucho se ha discutido al respecto, en razón a que el pensamiento de los seres humanos siempre está muy ligado a aquel San venga, pero no San vaya. ¿Sí? O sea, siempre queremos recibir y recibir. Y hasta se hacen revueltas como las que tiene el país hoy, porque la gente solo quiere recibir, pero no se les ocurre que primero hay que dar. Entonces, los cristianos sabemos que dar diezmos, ofrendas y primicias es un deber cristiano. Que la iglesia no lo define como una doctrina, porque sin la iglesia definirlo como una doctrina, la gente vive a toda hora cuestionando lo que está dicho por Dios. ¿Se imagina donde la iglesia estableciera como una doctrina? Las cosas serían muy complicadas. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia ha pensado? Dejar que las personas aprendan a dar a Dios lo que es de Dios, no por imposición, sino por gratitud. No por mandato, sino por reconocimiento al Dios que nos da todas las cosas. Por eso en la iglesia no se maneja esa figura que manejan algunas comunidades, donde a las personas les llevan el control de sus ingresos, por ventas, por lo que sea. Nosotros no pensamos así. Nosotros creemos que la mejor manera de agradecer a Dios lo que Él nos da es dando de lo que Él nos da. En la iglesia, yo como pastor no me doy cuenta quién ofrenda y quién no ofrenda, quién diezma y quién no diezma, porque no manejamos ni estadística de nadie, ni sobres marcados, ni nada, porque yo soy un predicador del Evangelio. Amén. Los que escuchan el Evangelio son los que tienen que tomar la decisión si piensan que Dios ha sido bueno y que en consecuencia ellos quieren revertir de lo que Dios les ha dado para que la obra de Dios continúe. Amén. Por eso en la Biblia no aparece que los cristianos tengan. No. En la Biblia es sí quieren. Amén. Y no solamente en el campo de diezmar y de ofrendar, sino en todos los campos de la decisión que tiene que llevar a cabo el cristiano en su vida devocional. Amén. Sigamos. Pastor, nos preguntan, ¿se puede considerar yugo desigual que una hermana profesional se case con un hermano que no lo es?
Eso no es un yugo desigual. La Biblia, cuando habla del yugo desigual, se refiere a lo que fue escrito en la ley de Moisés, donde ponían a arar el buey con el asno. Y de ahí es donde ya toma la figura el apóstol Pablo para decir, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, estableciendo la diferencia entre el creyente y el que no es creyente. Esto del nivel académico o económico o estratos, eso son cosas que nos hemos inventado nosotros. Esta semana una niña me ha escrito no sé de dónde, pastor, ¿es verdad que una persona de estrato bajo no se puede enamorar de una persona de estrato alto? Pero esos son los prejuicios sociales que tiene la gente. En la presencia de Dios no va a contar los estratos ni los títulos que la persona tenga, sino su vida cristiana. Desafortunadamente, muchas personas sí ven así. Es más, yo escuché a un conferencista decir que un yugo desigual era si el hombre era intelectual y la mujer era analfabeta, si ella era rica y él era pobre. Piensan que eso es desigualdad, y eso no es desigualdad, eso es visión de la vida y la formación del individuo. Las personas no son importantes por lo que tienen ni por lo que saben, sino por lo que son. Primero se es para después hacer. Amén. Una persona no desmerece porque pertenezca a un estrato X o tenga un nivel académico Y o C. No. Las personas tienen que mirar algo más valioso en el otro, y es qué clase de persona es. Amén. Pastor, me parece que respecto a esa pregunta hay una confusión. Un oyente dice, pastor, pero es que usted dice que un bautizado en Jesús sí se puede casar con un inconverso. Que usted ha dicho eso, pastor. Yo no he dicho que se puede casar. Lo que se ha dado es una respuesta en razón a que una mujer que dice ser cristiana vive con un hombre que es inconverso. Y como ella no quiere vivir en pecado, ella busca una solución. Pero porque ya están conviviendo juntos, ¿cierto? Claro. Sí, sí. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Porque una cosa es que yo como cristiano busque una persona inconversa para casarme con ella. Exacto. Otra cosa es que en el andar de la vida resulté embarcado con una persona que no es creyente y luego digo, oiga, yo no puedo seguir así. Bueno. Voy a tomar una decisión, quiero tomar una decisión y quiero recibir una orientación. ¿Me puedo casar? Bueno, si convives con él e inclusive tienes hijos, pues qué mejor que sus hijos tengan un padre ahí visible, ¿ya? Aunque ella sabe que al tomar esa decisión también le traerá consecuencias, porque de todas maneras es un yugo desigual. Pero cuando ella, en aras de arreglar su situación con Dios y estando ya montada en el barco, pues lo que le toca es remar. Entonces aquí, bueno, me casé con un hombre inconverso porque vivía con él, porque tengo hijos con él, ahora me toca aceptar las pataletas de él porque yo elegí mal. La otra es que esa persona diga, venga, yo entiendo que está mal vivir con un inconverso sin ser casada o sin ser casado. Me quedan dos opciones: me caso y pago las consecuencias de mi pecado, es decir, de haberme alejado de Dios, o me hago a un lado y hago mi vida solo y enfrento mi vida con mis hijos, o solo o sola. Pero eso es totalmente diferente a un muchacho soltero que, teniendo todas las posibilidades de enamorarse de una cristiana, va y busca una inconversa, se va a vivir con ella. Eso es totalmente diferente. Amén. Sigamos. Amén, sí señor. Dice, pastor, respecto también de la pregunta que se respondió hace poco, varias personas dicen, mi madre es trinitaria y cree que con visitar a un enfermo que muere, se hizo la oración de fe, ya fue salvo. ¿Cómo le hago entender que necesita ser bautizado? También aparecen otras personas diciendo,
Hay personas que no lograron ser bautizados por su situación de enfermedad. ¿Estos son salvos? A ver, más despacio porque esa es la última pregunta que vamos a responder. Sí, señor. Léamela. Mira, dice, mi madre cree que al visitar a un enfermo que muere, si se hizo la oración de fe, fue salvo. ¿Cómo le hago entender que necesita ser bautizado? Y No, otro usted en dice- ese campo no necesita hacerle entender. Porque es que nosotros no estamos obligados a obligar a que la gente entienda. Ya. No, simplemente a la gente se le genera conciencia y ellos toman sus decisiones. Está claro que en el orden bíblico, por el hecho de orar por una persona y que esta persona se muere sin convertirse al Señor, pues que por eso se va a salvar. A nosotros no nos compete decidir si se salvó o no. Nosotros solo podemos decir lo que la Biblia dice. El que creyera y fuere bautizado, será salvo. De ahí para dejémosle para que la gente piense lo que quiera. Son libres de pensar, pero eso no es igual a que sí sea como están pensando. Pues yo puedo justificar mis acciones de muchas formas. Lo que hay que preguntar es, ¿Dios lo aprueba? Eso ya es otra cosa. La segunda pregunta. Y ellos preguntan, ¿hubo alguien que enfermó y no fue bautizado por una situación de enfermedad? Sin embargo, se oró por él. Sí. ¿Esta persona fue salva? Sería muy bueno preguntar cuántos años tuvo para bautizarse. Es que las personas y los cristianos muchas veces no alcanzamos a tener la madurez suficiente como para entender Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo que yo tengo para arrepentirme es hoy, no mañana. Porque mañana se me puede despertar un cáncer, porque mañana se me puede despertar una enfermedad llamada COVID, porque mañana se me puede despertar cualquier peste en mi cuerpo que me limite mis capacidades para acceder al santo bautismo. Entonces yo no debo esperar a que llegue el último momento para ahora sí entender que necesito bautizarme. No. Si usted tiene 15 años de vida, 15 años le ha dado Dios. Si tiene 20, 20 años le ha dado Dios. Si tiene 30, 40, 50 o 60 años, ese es el tiempo que Dios le ha dado para que se arrepiente y se bautice. Si se muere sin bautizar, yo le garantizo que se va a condenar. Porque es que tuvo tiempo. Tuvo tiempo. El diluvio vino. Y entonces, ¿qué digo? Pobrecitos, ahora sí quieren entrar al arca. Noé, ahí quite la tranca. No, señor. Las personas tienen que aprender a entender que somos pasajeros aquí. Dios nos da un tiempo determinado en el cual tenemos que decidir lo que querramos cosechar en la eternidad. Y no podemos dejar para hacerlo cuando ya no podamos hacerlo. El tiempo se nos fue, hermana Mercedes.